Bienvenidos al primer tutorial sobre Simlander. Mi nombre es Eduardo Coramés y en este tutorial nos dedicaremos a explicar un poco cómo funciona el lenguaje de programación R y mostraremos algunas cosas básicas que podemos hacer con él y que nos serán útiles durante el resto de los tutoriales. Durante el tutorial iremos alternando la presentación con R, para que veáis cómo se realizan las cosas que vamos a hablar. Por favor, recordad que es importante apuntar qué hacen las funciones y cómo se usan. Así que vamos al asunto. Bueno, ¿qué podemos hacer con R? Como ya hemos mencionado en el tutorial anterior, R es un lenguaje de programación que se usa sobre todo para realizar análisis estadísticos, y en nuestro caso lo que vamos a hacer es usarlo para ejecutar Simlander. Sin embargo, creo que es necesario, antes de entrar a manejar mapas con R, explicar algunos elementos del funcionamiento de R, qué estructura sigue, cómo se escribe el código, cómo se ejecutan las funciones y así. R puede utilizarse para cálculos muy simples, como veis ahí, desde sumas, restas, divisiones, a programas muy complejos, como el propio Simlander, que es el ejemplo que tenéis ahí abajo. Por poner un ejemplo algo simple, R sería como una persona muy inteligente que sabe hacer de todo, pero hay que darle las órdenes claras y precisas. Si no le pedimos exactamente lo que queremos o no lo expresamos bien, R no sabrá qué hacer. Podemos pedirle el resultado de una suma, 1 más 1 igual a 2, pero si le pedimos que nos diga qué pasa si cogemos 1 y 1 y no le indicamos exactamente que queremos multiplicarlos, restarlos, sumarlos, dividirlos o cualquier otra operación, no avanzará. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser claro, hay que ser conciso, hay que saber lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si nos vamos a R y le escribimos 1 más 1 nos devuelve 1, pero si le escribimos 1 nos devuelve 1. Y si ponemos 1 and 1, pues probablemente irá inexpected symbol entre 1 y 1. O sea, porque hay que ser muy claro. 1 menos 1 igual a 0, 1 por 3 igual a 3. Como podéis ver es simple, es básico, pero hay que, siendo muy simplistas, con esto de las sumas y las operaciones matemáticas, hay que ser claro. ¿De acuerdo? Bueno, un consejo al trabajar con R es que si presionamos la tecla de dirección hacia arriba en la consola, podéis ver qué comandos habéis insertado previamente. Entonces, si yo me voy aquí a la línea y escribo, por ejemplo, 402 más 658, bien, me da resultado. Si yo quiero, por ejemplo, me he equivocado, no era 658, era 660. En vez de tener que volver a escribir 452 más 658, si puso la tecla de dirección hacia arriba, vuelvo al comando que he escrito anteriormente. Y vuelvo también, si voy dándole hacia arriba, vuelvo a los comandos que he escrito anteriormente. ¿Lo ves? 1.3, 1 por 3, 1 menos 1, 1 a 1, 1, 1 más 1 y así. Bueno, y estos son comandos que yo tenía anteriormente. Vale, simplemente para que veáis que no tenéis que, por ejemplo, si os habéis equivocado en una palabra, en una letra, en una mayúscula, podéis hacer esto en vez de tener que reescribirla entera, ¿vale? La función o el código o la línea. R trabaja creando objetos que se llaman objetos R o R-Objects. Serían las variables que se usan en otros lenguajes de programación, como Object1 en VScript, batch sería set Object1 y demás. Y con ellos podemos almacenar cálculos matemáticos, variables o ficheros y los podemos usar en el script posteriormente. Para crearlos, lo que hay que hacer es declararlos y asignarles un valor, como podéis ver en el ejemplo. En vez de sumar 1 más 1 igual a 2 y tener que hacer el cálculo cada vez que queramos saber cuánto es 1 más 1, podemos hacer un objeto R que almacene esta información. ¿Cómo vamos a hacer ahora con R? Lo veis, yo puedo hacer 1 más 1 y me devuelve 2. O puedo hacer un objeto, por ejemplo, que vamos a llamar objeto 1 o objeto suma. Usamos este símbolo, o sea, la tecla con las flechas hacia los lados y un guión. Objeto suma que sea igual a 2. Bueno, entonces, si yo llamo a objeto suma, pongo objeto suma, me va a volver el 2. Pero si en vez de llamarlo así lo llamo objeto suma 1, vuelvo a poner el símbolo es importante porque si no, no se puede crear el objeto, y lo llamamos 1 más 1, nos va a devolver 1 más 1 o nos devolverá 2. Bueno, pues hagamos de dudas. Ponemos objeto suma 1 y se llama objeto 2. Bueno, y nos devuelve un 2, perdón. Vale, sé que esto
sobre todo ahora cuando uno empieza a programar y ve estos ejemplos tan simples, dice, ¿no se tardaría menos en sumar uno más uno que guardarle un objeto? Y obviamente, pues claro, la respuesta es sí. Pero hay un motivo, es que esto es un ejemplo simple. Pero si utilizamos un número que tiende al infinito, o constantes, variables, se hace mucho más complejo. Como podéis ver en ese ejemplo, si hacemos 3 partido de 9 es 0,33 periódico. Entonces, si no lo almacenamos, tenemos que escribir muchos treses detrás antes de multiplicarlo por 9 para que nos vuelva a salir 3. Sin embargo, si lo almacenamos como un objeto, simplemente, pues fijaros, objeto uno. Bueno, lo hacemos. Objeto uno, objeto uno, 3 partido de 9. Entonces, si yo le doy a objeto uno, nos devolverá 0,33. Y si yo ese objeto uno lo multiplico por 9, nos devuelve 3. En cambio, si yo escribo 3 partido de 9, tengo que escribir todos esos decimales, porque si escribo menos, nos devolverá un número que se aproxima mucho a 3, pero que no es 3. Y si va yéndose cada vez más, tener que decir más números. Y esto, como indico, son ejemplos simples, pero cuando estamos a lo mejor trabajando con muchísimos decimales o con cálculos muy complejos, es mejor tener las cosas almacenadas para poder acceder a ellos rápidamente. Otro tipo de objetos que podemos crear son los vectores, que podemos decirle los números que queremos que contengan o decirle que tengan la longitud deseada. Por ejemplo, desde 1 a 10, escribiendo primero un 1, luego un doble punto y además un 10. Además, los vectores se definen poniendo una C antes del paréntesis. Así que vamos a crearlos. Vamos aquí, escribimos vector 1, el simbolito de la flecha y el guión, ponemos una C y la lista de números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 49. Así que borramos todo esto y ahí tenéis, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 25, 49. Imaginaros, por ejemplo, que queremos hacer un vector que vaya del 1 al 20, pues hacemos así, vector 2 o vector 20, simbolito, C, desde el 1 al 20. Si le damos vector 20, escribimos vector 20, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿veis? Tenéis la lista de números, o sea, separados por una unidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos un vector que vaya del 1 al 20, pero no queremos, por el motivo que sea, que salgan los números entre el 8 y el 11? Pues seguiríamos esta estructura. Vamos atrás, escribimos vector 1 al 20 y escribimos, si queremos que sea hasta el 8, o sea que el 8 y el 11 no aparezcan, pues tenemos que escribir del 1 al 7 y luego del 12 al 20. Le damos aquí, vector 20, y como podéis ver, tenemos un vector que ocupa los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hay formas más fáciles de hacerlo, podríamos haber escrito, por ejemplo, toda la lista de números, pero creo que así se tarda menos. Otro objeto que podemos hacer son tablas. Podemos escribir tablas que son muy útiles y podemos generarlas de varias formas, como los vectores usando C indicando la dirección de la tabla. Aquí lo que pasa es que no hay que poner C, hay que poner table, de inglés tabla o mesa. Entonces ponemos tabla 1, table, y vaya, por ejemplo, del 1 al 10. Y entonces ahora tendremos una tabla que tendrá dos filas. O sea, tiene dos filas y 10 columnas. Una fila con los números del 1 al 10 y la siguiente con los números con el número 1. O por ejemplo, podemos crear dos vectores. Por ejemplo, vamos a crear vector 10 que tenga una longitud del 1 al 10 y otro vector 11 que tenga una longitud del 1 al 11. ¿Vale? Pues podemos utilizar estos dos vectores para hacer una tabla. Por ejemplo, tab 1, hacemos table y que sea vector 10 y vector 11. Nos dan error. ¿Por qué? Porque los argumentos deben de tener la misma longitud. O sea que no podemos hacer una tabla
que tenga, pues por ejemplo, 10 columnas y 11 filas. ¿Por qué? Porque es así el programa, no hay, bueno, no sé, no es la razón lógica detrás de ello. Pero por ejemplo, podemos cambiar este vector 11, ponerle 1, 10. Ahora, si hacemos tabla vector 1, o sea, hacemos la tabla 1, que sea table vector 10 y vector 11, le damos y ya no nos da error. Y si escribimos tab 1, nos devuelve una columna, bueno, perdón, una tabla o algo que también sería una matriz con los vectores 11 y 10, que son los que hemos utilizado para crearla. El directorio de trabajo es la carpeta en la que vamos a trabajar y donde se guardarán los archivos que generemos. Es muy importante conocer cuál es y su localización para controlar dónde se van a ir guardando las cosas, porque si no podríamos perder nuestro trabajo en nuestro disco duro. Para no perderlo de vista, si en cualquier momento que estemos trabajando con R queremos saber nuestro directorio, podemos usar la función getWD y paréntesis. ¿Vale? Esto nos devolverá una información que será eso que veis en pantalla, que nos dirá el directorio de trabajo está en donde sea. Si queremos cambiarlo a cualquier otra carpeta, podemos usar esa otra función que es setwd, o sea, set working directory. ¿De acuerdo? Aquí hay que ser claros y escribir bien la función, la dirección. Puede ser la que queramos, es mejor si es una ruta corta para no tener que perder mucho tiempo escribiéndola. Por ejemplo, hemos utilizado ahí C Simlander, así que lo que vamos a hacer es crear una carpeta en C que se llame tutorial y dentro una que se llame Simlander. Así que vamos a C. Yo ya tengo abierto C. Creamos una carpeta nueva, se llamará tutorial, pulsamos dentro y aquí también creamos otra carpeta que se llamará Simlander. Intentar siempre cuando creáis carpetas no ponerles ni guiones, ni separarlas, ni mayúsculas, ni acentos, ni nada. O sea, letras minúsculas, todo junto, ¿vale? Porque no queremos que dé ningún tipo de error. Entonces ya tenemos que dar nuestra carpeta tutorial y Simlander. Así que lo que hacemos es, bueno, vamos a ver primero cuál es el directorio que tenemos ahora con el que estamos trabajando. Si vamos aquí, Get Working Directory, ¿no? Get WD, nos dice que está, o sea, si yo por ejemplo ahora guardara todo esto que he hecho, o la tabla y demás, se nos guardaría en Users, Edgar, OneDrive, Documents. Pero claro, no queremos. Yo personalmente no uso nunca el OneDrive. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un nuevo directorio, set working directory, abrimos paréntesis y esto es importante. Tenemos que poner comillas, ¿vale? Y ahora sí, si queremos, podemos copiar esta información ahí. Vamos aquí, y en teoría debería funcionar. Vale, no ha funcionado, error. ¿Por qué? Porque este... ¿Por qué no ha funcionado? Fijaros cuando hemos preguntado por obtener el directorio, o sea, en esta parte de aquí, ¿qué nos ha devuelto? Nos ha devuelto la dirección del OneDrive, de los documentos, pero fijaros en este símbolo. O sea, la barra diagonal es distinta a esta de aquí, a la que hemos metido nosotros. ¿Por qué? Pues porque aquí la barra diagonal en R, esta de aquí, la barra diagonal inversa, por llamar de algún modo, es un símbolo de escape. O sea, se utiliza para, por ejemplo, separar una frase que estés escribiendo, pasar algo a otra fila y demás. Entonces, si ponemos eso, lo que está haciendo es reconocer el símbolo, pero luego no sabe qué es la S, porque no hay ningún comando que sea la barra diagonal inversa y la S. Entonces, se traba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es escribir la línea, el directorio, pero cambiándole las barras diagonales inversas por otras. Esto hacemos así, no nos devuelve error, y si ahora utilizamos el botón de dirección para ir hacia arriba y preguntarle cuál es ahora nuestro directorio, utilizando getWD, nos dice que ahora cualquier cosa que guardemos se guardará en tutorial Simlander. En el ejemplo anterior, con el directorio de trabajo, hemos utilizado otros elementos que no son objetos, no son objetos, que son getWD y setWD. Estos son comandos
o funciones. Y lo que hacen es realizar tareas específicas, como en el caso anterior, devolver o definir un directorio de trabajo. A continuación vamos a ver algunos comandos que nos van a ser útiles durante los tutoriales. ls, sí que vamos también a ir usándolos. ls nos devuelve una lista con los datos R que tenemos almacenados en ese momento. Pues yo, por ejemplo, he creado algunos, mat, op, objet1, pero veis ahí que tenemos las tablas que hemos creado antes, tabla 1, tabla 2, los vectores, vectores 10, vectores 11. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, creo un objeto que sea objeto 571, bueno, todo junto, y lo llamo, o sea, y escribo 571, si ahora voy a ls, veré que efectivamente se debería haber creado un objeto 571. Esto es útil para saber qué objetos estamos trabajando, los nombres de ellos, ¿vale? Porque puede llegar un momento en el que tengamos muchos, así no nos perdemos y sabemos qué tenemos en ese momento dentro. List files nos devolverá los ficheros o archivos que se encuentran en nuestro directorio de trabajo. Como nosotros en el directorio de trabajo que hemos creado antes, que es este de aquí, tutorial sin Lander, no tenemos nada, no hay nada, no tenemos nada, o sea, nos devuelve carácter 0. Pero si, por ejemplo, cojo un archivo de texto cualquiera, este de aquí, municipios 99, que es de otra cosa, y lo copio aquí, le doy a list files, ya nos devuelve municipios 99. Ojo, todavía no podríamos trabajar con municipios 99, porque eso es un archivo. Para trabajar en R tenemos que crear R objetos, ¿vale? Acordaos de eso. Luego, session info, que hay que escribirlo con la I del medio mayúscula, nos devuelve un poco de información sobre qué versión de R estamos utilizando, la plataforma en la que estamos trabajando, estamos corriéndolo con un Windows 10 y también, que esto es muy importante, nos dice los paquetes, que esto ya lo veremos un poquito más adelante, que tenemos instalados. Bueno, y ya por último nos quedan dos que son importantes, que son Save Images, Save Image, ¿vale? Que lo que hace es guardar el espacio de trabajo. O sea, todo eso que nosotros estamos trabajando, si no queremos perderlo y no queremos que cada vez que tengamos que reiniciar R, pues partamos de cero, lo que tenemos que hacer es guardarlo. Así que escribimos Save Image, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos, por ejemplo, tutorial 1. Y es importante, no hay que poner solamente el nombre, hay que poner R mayúscula, D mayúscula, data. O sea, hay que poner art data. O sea, datos R, por decirlo de algún modo. Y le damos y veremos que efectivamente en nuestra carpeta, que es nuestro directorio de trabajo, se nos ha guardado un archivo que es tutorial r1.rdata. De hecho, si ahora vamos a list files, tendremos dos objetos, el municipios 99 de antes y tutorial 1data, 1rdata. Y otro también muy útil que es load images. No existe porque no es load images, es simplemente load. En load tenemos que escribir, por ejemplo, load tutorial 1 rdata. Ya os he dicho, cuidado con las palabras, las estas que se os cuelan, las letras y demás. Y si no nos da ningún error, es que efectivamente se ha cargado. O sea, ahora no se ha cargado nada porque lo tenía ya abierto, pero si empezamos de cero y queremos guardarlo y tal, podemos hacer eso. Si, por ejemplo, abro una nueva interfaz de R y, bueno, voy a aumentar el tamaño para que quede más claro. No tenía que haberlo hecho así, pero bueno. Por ejemplo, así está bien. Y yo quiero cargar el archivo, simplemente tendría que escribir load, paréntesis, tutorial 1.rdata y nos dice que no. ¿Por qué? Pues porque seguramente en el directorio, porque si le digo cuál es el directorio que tengo, me ha vuelto a poner definido el uses Edgar OneDrive. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar otra vez el directorio. Cambiamos el directorio, ponemos comillas, copiamos esta información y acordaos que es importante cuando pongáis el directorio cambiar las barras estas diagonales. Cerramos paréntesis y ahora, ¿lo veis? Ya me ha cargado esto. Si yo le digo, por ejemplo, ls, me devuelve los objetos que hay, ¿lo ves? Ahora ya tiene los objetos otra vez y también si le digo list files, nos dice
cuáles son los objetos que hay en el directorio, ¿vale? Bueno, estos son unos pocos ejemplos, pero en realidad hay muchísimas funciones. Básicamente, con ellas vamos a ver algunas mucho más complejas y con ellas son con las que vamos a trabajar durante los tutoriales, sobre todo, ¿vale? Bueno, ¿qué son las librerías? Una de las características más importantes de R es que podemos incorporar nuevas funciones y herramientas que aumenten nuestras capacidades. Estas herramientas se llaman librerías o en inglés package. Un paquete, o librería o package, es una colección de funciones, datos y código R que se almacena en una carpeta conforme a una estructura bien definida, fácilmente accesible para R. Existen algunas librerías que ya vienen instaladas de serie, pero hay otras que deben de ser instaladas. Nosotros, para trabajar con datos raster y vectores y mapas, vamos a trabajar con dos sobre todo, con rgdal y raster. Para instalarlas, desde la GUI escribiremos el siguiente comando, que es install packages y luego el nombre de la librería. Así que vamos a ir a la RGUI, aumentamos, perdón, el tamaño, que lo he cambiado antes, y ponemos install packages, abro paréntesis, raster. Nos va a pedir la gran mierda, así que seleccionamos el país en el que estemos. Así que parece que se ha instalado perfectamente. Nos dice dónde se ha descargado y demás. Vamos a instalar la otra. Esta tarda un poquito más, es más grande, pero bueno, no os preocupéis. Cuando se acabe, nos informará también. Bueno, estas son dos, digamos, paquetes con funciones y demás que se utilizan sobre todo para trabajar, eso ya os he dicho, con mapas, con datos vectoriales y sobre todo con datos raster. Más con datos raster que con datos vectoriales, ¿de acuerdo? Si estáis familiarizados con ella, pues básicamente cumplen las mismas funciones que a lo mejor otros software de información geográfica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí lo que hay que hacer es decirle exactamente lo que queremos hacer. Si queremos, por ejemplo, intersecar dos mapas, pues hay que indicárselo con una función y demás. Pero su uso es muy fácil, simplemente hay que ir indicándole paso por paso lo que queremos. Así que bueno, parece que se han instalado perfectamente, nos ha dicho dónde están instaladas, nos ha dicho que el proceso ha ido bien. Así que eh, todo ha ido bien y creo que con esto ya hemos visto bastante hoy, así que simplemente llegamos al final del tutorial. Recordar que hay que guardar todo, aunque hoy no es muy necesario pues por eso, porque no hemos hecho así ninguna operación complicada y demás, pero sí es importante recordarlo para bueno, ir acostumbrándonos y demás. Así que nada, espero que no haya sido complicado, practicar un poco y lo que no os haya quedado claro, si buscáis un poco de información en Google o os miráis los tutoriales y las presentaciones, seguro que os resuelve cualquier duda, ¿vale? En fin, muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.